Hoy quiero compartirles acerca de Proverbios 21:31 y en lo que ustedes lo buscan. Dios, yo te doy gracias por este día, te doy gracias por todas las personas que están aquí y las que van a escuchar esta plática. Guarda nuestros corazones, enséñanos, Dios, guíanos en tu camino, en el nombre de Jesús. Amén. No sé con ustedes, yo creo que sí. Dios trabaja con nosotros en diferentes aspectos y conmigo desde hace como 2 años. Vengo trabajando con la esperanza, con la fe. Y recientemente me dio este proverbio 21:31 que dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Cuando tú lo lees, las primeras lecturas, tú dices, es un proverbio sencillo, es fácil de entender. Dice que el caballo se alista, pero que Dios tiene la victoria. Pero cuando tú empiezas a desmenuzarlo, lo empiezas a estudiar, estas 18 palabras, te das cuenta que no es nada más que se alista el caballo y que Dios te da la victoria. Si tú a lo largo de las lecturas de la Biblia te das cuenta que Dios utiliza a diferentes animales para enseñarnos un principio, para darnos algo que aprender. Y utiliza el caballo Dios en la Biblia, aproximadamente 150 veces habla del caballo en la Biblia. Y si tú eres así como muy estudioso, en hebreo se escribe Avir con W. Y el caballo es un animal bello, fuerte, poderoso. Es un animal que tiene por característica que es inteligente, que es noble, pero tiene una característica en especial. Es un animal valiente. El caballo se ha usado para cargar cosas como medio de transporte, en deportes como el ecuestre, en carreras. Pero básicamente el caballo se liga a la guerra, a las batallas. Por eso Dios inicia este versículo con que el caballo se alista para el día de la batalla. Y vamos a ver un poquito de lo que es el caballo y vamos a Job 39:19. En este capítulo, como en el 38, Dios está hablando con Job y le va hablando también de varios animales, pero le va esclareciendo y lo va sacando de su ignorancia. Y en el verso 19 del 39 empieza y le dice a Job: ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y con el ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Si tú al estar leyendo te imaginas, por ejemplo, una escena de El Señor de los Anillos, te acordarás de los caballos. Te acordarás que los caballos, al momento que empiezan a correr, no se detienen. Y llegan a la caballa, a la guerra, y todos están alrededor de los caballos peleando, y tú ves que los caballos están firmes, que no los asusta el sonido de las espadas.
Y no sé si tú acostumbras, pero cuando tú lees La Reina Valera, yo acostumbro a leer otra versión para que te quede un poco más claro. Y te voy a leer lo que dice otra versión del caballo. ¿Le has dado al caballo su fuerza? ¿Has cubierto su cuello con largas crines? ¿Eres tú quien le hace saltar como langosta con su orgulloso resoplido que infunde terror? Dios no describe las cosas porque sí. ¿Tú has escuchado un caballo cuando resopla? Sopla fuerte. Salen de sus narices un sonido tremendo. ¿Por qué Dios te hace referencia al resoplido y a las crines? Cuando el caballo pierde a su jinete, porque lo han herido, porque se ha caído, el caballo busca a su jinete. ¿Y sabes cómo lo anima? ¿Cómo lo reanima? Le resopla en la cara. Le hace con su hocico, lo mueve, pero le resopla en la cara para que su jinete despierte. Y cuando su jinete despierta, el caballo baja el cuello y el jinete se agarra de las crines. Y el caballo va levantando su cuello y el jinete va agarrado de las crines. Y lo ayuda a subir, lo ayuda a montarse nuevamente en él. Cuando tú cabalgas en un caballo a pelo, te puedes agarrar de las crines. El caballo no se quita, no se enoja porque te tomes de las crines. Patalea con furia, regocijándose en su fuerza, y se lanza en galope hacia la llanura. El caballo no pierde velocidad si el que lo monta pesa el 25% menos de su peso. El caballo es tan fuerte que puede arrastrar 1 tonelada y algunos pueden arrastrar hasta 9 toneladas. Se burla del miedo, a nada le teme, no rehúye a hacerle frente a la espada. En torno suyo silban las flechas, brillan las lanzas y las jabalinas. En frenética carrera devora las distancias. Al toque de trompeta no es posible refrenarlo. En cuanto suena la trompeta, resopla desafiante, persigue desde lejos el fragor de la batalla, los gritos de combate y las órdenes de ataque. El caballo de guerra, cuando escucha la trompeta, no se intimida, se alista. Y en cuanto su jinete le da la salida, galopa. ¿Tú sabes que los caballos por naturaleza rehuyen la sangre? Ven la sangre y se hacen hacia atrás. Los caballos por naturaleza, ante un sonido fuerte, estridente, se asustan, se hacen hacia atrás. ¿Cómo es que el caballo puede hacer todo esto que Dios describe? Pasan un tiempo de entrenamiento. Los caballos para la guerra, no agarras un caballo y le dices, te montas, le pones la silla y le dices, vámonos a la guerra. No, el caballo tiene que pasar un proceso de entrenamiento, de vivir entre sonidos fuertes de metales, de no asustarse cuando pasa una flecha cerca de él, cuando lo golpean, cuando vuela la sangre. ¿Tú crees que cuando a alguien le cortan un brazo o la cabeza, la sangre le escurre así nomás? No, sale con fuerza. Y muchas veces el caballo se empapa de la sangre de la persona a la que le han quitado un miembro. El caballo sufre un entrenamiento como los doctores. Yo si veo sangre no me hago para atrás, ¿verdad? Yo si veo sangre, corro y tapo donde está saliendo la sangre. En un campamento, una vez ya estábamos por venir, nos estábamos arreglando las cosas. Cuando empiezo a escuchar mi nombre y doctora, doctora, y así como gritaban, pues yo agarré mi maletín, salí y nada más me hacían que para allá, para allá. Y pues yo empecé a caminar para allá. Pero más me gritaban, entonces pues corrí, no sabía, nada más iba corriendo para allá. Y de repente de los árboles sale el hermano de Ale, así con un chorro de sangre cubriéndole la cabeza.
Pues yo casi me moría, pero corrí, le busqué la cabeza y le tapé. Lo primero que hago es taparle donde sale la sangre y luego ver de dónde sale. El caballo tiene que aprender a mantenerse donde está la sangre. La sangre, no creas que es 1 litro, 2 litros en la guerra. Son muchos litros. Huele feo. Y el caballo tiene que mantenerse ahí. ¿Sabes cuándo se mueve el caballo? Cuando le jalan la cuerda que lo une con su jinete. ¿Qué te está diciendo este versículo? ¿Cómo te preparas tú? ¿Qué haces para enfrentar tu día a día? ¿Qué haces para prepararte en la batalla de mañana y de pasado mañana? O nada más te levantas, te paras, te avientas una oración diaria, agarras tu coche y sales. Oras con tu esposa, con tus hijos y vas. ¿Cómo te preparas tú? Dice una canción que la guerra que tenemos, la guerra no es terrenal, que no es contra las personas, sino es contra principados y potestades. ¿En dónde te preparas? ¿Cuáles son tus batallas? ¿Tus batallas son las mismas de todos los días o cambian? Dios no escribe las cosas al azar. Aquí voy a poner un proverbio y luego le voy a seguir con este, ¿no? Fíjate que arriba del proverbio 21:31 está el 21:30. Y yo solita me quité mi guía. Ese proverbio dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Dios. O sea que ni mi título, ni tu título, ni tu inteligencia, ni tu poder económico, ni que sigas al youtuber más famoso de este mundo, te va a dar la sabiduría para enfrentar tus batallas. No hay ciencia contra lo que Dios dispone, contra lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo sabes lo que Dios tiene para ti? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo ganas tu día a día? En los 2 últimos años yo he tenido que aprender a cocinar. He tenido que aprender a dirigir una casa en todo. Y últimamente la cocina es mi búnker. Ahí dirijo la alabanza, ahí toco el teclado, ahí toco la batería, ahí bailo, ahí escucho pláticas, porque se lleva mucho tiempo la cocina. Y me ha asombrado las veces que he tenido que parar, las veces que he tenido que sentarme, porque la presencia de Dios es tan poderosa que me fortalece, que me anima, que me revela cosas, que me dice lo que tengo que hacer en una clase de niños, que me da un ejemplo para hacer una clase objetiva. Durante la cocina tomé la decisión de ir a México, a la casa de mis padres, y puse una fecha que llevaba 5 días. Esos 5 días fueron suficientes para estar con mi mamá, para hablar con ella, para orar con ella y para despedirme. Mi papá me dijo cuando me venía: ¿cómo sabías? O sea, ¿tú cómo supiste que iba a pasar esto? Y le dije: yo no sabía.
Créeme que si yo hubiera sabido, a lo mejor no voy. Y solo le dije, papá, Dios sabe los tiempos. Dios tiene el control de los tiempos. Yo solo paro las antenas, escucho y hago lo que el Espíritu de Dios dice que hagamos. Otra de mis hermanas también me dijo lo mismo. Es que no entiendo. Tanto tiempo sin venir y el día que vienes pasa esto. Le dije, yo no lo traje. O sea, yo obedezco. Yo tengo un Dios a quien platico, a quien le pregunto. Cuando llevaba un año así en este camino, yo un día le pregunté, ¿y yo qué hago con todo lo que he leído, con todo lo que he escuchado, con todo lo que he aprendido? ¿Estoy haciendo bien? ¿Te complace lo que yo estoy haciendo? ¿Tú le preguntas a Dios, ¿cómo estás? ¿Estás en lo que Él te ha puesto a hacer? ¿Dios está contento con lo que haces? De vez en cuando hay que preguntarle y Dios te va a contestar. Para mi sorpresa se levantó un señor americano y fue con Javier y le dijo que tenía una palabra para la que estaba en una chaparrita que estaba en la segunda fila. Y me dijo, me contestó Dios, tu corazón es como una esponja y todo lo que has escuchado y leído está ahí. Tú me vas a servir con los niños, con los enfermos del corazón, del espíritu, y la tercera parte todavía no la empiezo a hacer. No sé cuándo me ponga, pero la tercera parte todavía no está. Y de eso han pasado 30 y tantos años. Y después le volví a preguntar, y por preguntar estoy aquí. Por preguntar, nada más esto es lo que voy a hacer. Esto es todo lo que tienes para mí. Y a las semanas me habla Johnny y me dice, vamos a levantar una congregación. Queremos que te vengas con nosotros. Había días en que no teníamos niños, ¿eh? Había días en que no dábamos clases los maestros. Después se convirtieron en clases personalizadas para Nevae. Era la única que estaba en la clase. Y sí, una vez yo le dije, Dios, tenía 20 y tantos niños y nada más uno. Era un tiempo de preparación. Era un tiempo de trabajar para la siguiente fase, para esta. Dios sabe lo que viene, pero si tú no te preparas, si tú no te alistas, no puedes ir con el tiempo de Dios. ¿Y cómo lo sé? Busca Salmos 25, 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Fíjate bien que dice comunión íntima. No dice nada más que hablas con Él. Dice comunión íntima. La comunión que hoy tienes con Él es la misma que cuando tú empezaste. Dice que entre más relación tienes con Dios, más te revela de su pacto. Más te revela cosas cuando tú lees la Biblia. Si tú tienes por costumbre leer y cerrar la Biblia, pues sí, algo se te va a quedar. Pero si tú cuando estás leyendo te brinca una palabra, te brinca un versículo, apártalo.
Busca por qué. ¿Por qué ese versículo ese día hoy te pareció diferente? Hoy te pareció no como todos los días que lo has leído. Búscalo, medítalo. Te vas a sorprender de las cosas que vas a aprender. Yo nada más te he hablado acerca de el caballo se alista para el día de la batalla. No te he hablado de que Yahvé es el que da la victoria. Hace unas 3 semanas estaba yo en mi trabajo cuando de repente un infiltrado me manda un mensaje en el teléfono y me dice que va a haber un golpe de estado, que me prepare y me enseña todos los documentos que habían metido unos compañeros para cambiar el funcionamiento de la clínica. Yo no lo busqué, yo ni me imaginaba lo que iba a pasar, pero yo he aprendido que en la multitud de consejeros está la sabiduría, la solución. Entonces les hablé al grupo de mujeres y les pedí que oraran. Y me mandaron llamar a la junta. Y se van a sorprender, yo les pedí que confundieran los pensamientos de ellos. En la junta llegaron, se sentaron y las chicas se miraban unas a otras y no hablaban. Entonces la doctora les dijo, a ver, la que hizo la propuesta, por favor, diga qué es lo que quiere. Pues lo dijo porque tenía en el proyector puesta lo que habían hecho. Pero no se esperaban que yo supiera lo que habían hecho. Y tuve tiempo de preparar algo en contra de eso. Y cuando yo empecé a hablar, yo misma me sorprendí de la tranquilidad, de la pasmosa tranquilidad con que yo empecé a hablar. No tuve que gritar, nadie me contradijo. Una a la otra le decía, ayúdame, pues aquello, ¿yo qué quieres que diga? Y no pudieron decir nada. Salieron, la segunda junta igual. Y en la segunda junta yo había preparado una presentación en PowerPoint. Pues se pusieron a pelear y no pasé la presentación. Cuando a mí me tocó, le dije, solo pon la última y se las enseñé. Y una señorita de atrás dijo, sí, eso yo lo conozco y me apoyó. Pasó la tercera junta, vuelvo a poner la presentación, ya estaba preparada y llega la jefa y por prender la luz apaga el aparato. Y ya no quiso prender el aparato. Otra vez mi presentación se quedó. ¿Ustedes creen que yo me asusté? ¿Que yo empecé a decir qué voy a hacer? Más me asusté cuando una vez vine aquí a dar la predicación del domingo y había olvidado mi libreta en mi casa. No, o sea, me dijeron, a ver, doctora, usted hable. Me paré, les dije, así, sin presentaciones, lo que era la propuesta y nadie dijo nada. Si tú estás en comunión con Dios, si tú te acercas y tienes tus tiempos con Dios y tú lees esta palabra y tú te instruyes y tú la meditas y tú la escuchas. Hay pláticas de Noemí que son tan profundas que la tienes que escuchar todos los días. Hay una plática que habla del cuidado de los hijos, de cómo se dedicó, cómo tomó la decisión de dedicarse al cuidado de sus hijos. Yo no tengo hijos, pero las que la tienen, la tienes que escuchar todos los días, diario, diario. Tiene 2 hijos, uno de 18 y el otro de 16. Ve sus vidas.
Tienes un ejemplo acá con Amsi. Yo la conozco desde chiquita también. Ve a Erika, ve a Genaro. Necesitas tiempo con Dios. Erika no se agarró a un youtuber, ni tampoco a mí. El resultado del crecimiento y la educación de tus hijos es el resultado de estar con esta palabra. Con apartar tiempos, con tener una comunión íntima y más íntima y más íntima con Dios. Todo lo que tú puedes leer de Sodoma y Gomorra hoy en día está considerado como normal. ¿Cómo le vas a hacer tú con tus hijos? Todo lo que tú sabes de Sodoma y Gomorra hoy es normal. No le puedes decir que no, porque agrede sus derechos. Tus derechos terminan donde empieza el del vecino. Tú te asombrarás con cuánta gente tengo que convivir. El otro día estaba yo junto a una persona y estaban hablando de la lluvia. Y le dice uno de ellos a otros, cállate, ni Dios sabe cuándo va a llover. Uy, no lo hubiera escuchado. Yo ni estaba en la plática. Entonces le dije, la hoja del árbol no cae sin su voluntad. ¿Qué creen que me dijo? No, doctora, no me salga con eso. No es posible que usted me esté diciendo eso. ¿Usted es de esos? No, por favor. Y yo le iba a contestar cuando escuché, cállate. Me callé, me di la vuelta y le dije adiós. ¿Sabes que la semana pasada entrando yo a checar estaba sentado ahí y me dice, doctora, ¿usted sabe qué es un podcast? Le dije, sí, sí sé que es un podcast. Soy viejita, pero sí sé. Y dice, la invito a mi podcast. Le dije, ¿a mí? Me dice, sí. Quiero que me diga usted lo de la clínica. Y le iba a decir que sí. Cuando sentí, no. Le dije, déjame pensarlo. Y en la junta me enteré que tiene una vida, no quisieron decir de qué, pero dijo el subdirector, no puedo decir más, pero él está aquí por cuestiones administrativas. Dios no me dice que me van a invitar a un podcast, no, pero Dios me da sabiduría. Y eso hace que mis antenas siempre estén así. Todos los días te enfrentas a diferentes cosas. Todos los días tienes oportunidad de decir que no, pero también tienes oportunidad de decir que sí. Todos los días puedes acercarte a alguien y decirle que Dios le ama. Todos los días puedes compartir de Dios. Hace 6 meses una señora fue a la consulta, revisé al niño, le di la receta y se la entregué. Y le dije, ¿me deja orar por su niño? Me dijo, sí, claro que sí. Oré por su niño y se fue. A los 2 meses regresó. Le di la consulta, le hago la receta y me dice, no vengo por la receta. Récele a mi niño. Le dije, oro por su niño. Rezarle no, pero sí oro por su niño. Me dice, ándale pues. Oro por el niño y se va. Y la semana pasada viene, entra, le doy la receta y me dice, ¿puedo orar otra vez por mi niño? Su niño es autista. Bueno, dicen. Antes entraba, lloraba, no lo podías tocar. Toda la consulta era gritar, gritar, gritar.
Hoy entra, se sienta, platica conmigo, me abraza. ¿Tú crees que esas cosas salen de la nada? El otro día me mandan una foto y la foto es de un niño Down con su mamá, los doctores que lo atienden en el hospital, junto a una campana. La campana que anuncia que el niño está libre de cáncer. Cuando sale del hospital, llegan a esa campana y la tocan, y los que están ahí adentro tienen la esperanza de salir un día y tocar esa campana. Esa vez le mandé la foto a Johnny y le dije, ¿sabes por qué no me jubilo? Por estas cosas. ¿Quién les va a llevar una oración? ¿Quién les va a decir a los padres, hay una esperanza? Acérquense a Dios. No soy yo la que les habla, ni soy yo la que les convence. Es el Espíritu de Dios, producto de leer y de tener una comunión íntima. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a que la gente hable de ti? Y que luego venga y te diga, ¿oras por mí? Hay una psicóloga que habló pestes de mí hace unos meses. Pero pestes. Y un día estaba yo escribiendo a máquina en la mañana temprano y llega, toca la puerta y me dice, doctora, ayúdeme. Y yo volteo y la veo y dije, esta mujer habló pestes de mí, horrible. Y cuando le abro la puerta y la veo, Dios me dice, ora por ella. ¿Cómo voy a orar por ella? ¿Tú no oíste lo que dijo de mí? Y entra y me dice, es que vea cómo tengo las manos, me están llorando. La revisé y todo, y no iba a orar por ella, en serio, no iba a orar por ella. Y me dijo Dios, ora por ella. Le dije, ay Dios, pero sí es muy mala. Le dije lo que tenía que hacer y ya casi en la puerta ya dije, está bien, está bien. Voy, le dije, espérame tantito, déjeme orar por usted. Se puso más pálida de lo que venía. Oré por ella. Hoy como nunca, necesitamos tener comunión con Dios. Hoy como nunca, necesitas tú venir y adiestrar tus manos para la batalla. ¿Cómo las adiestras? Yo la única manera que conozco es levantando las manos. Cuando tú tocas a las personas, Dios las toca. No porque tú flotes, no. Si tú tienes una comunión con Dios, las personas sientes cuando tú los tocas. Un niño siente cuando yo lo reviso, el niño sienta y se ríe de una manera diferente. Y si tú oras por ese niño vendrá diferente. La siguiente consulta. En el búnker de la cocina, yo he descubierto que Dios fortalece, que Dios me anima, que Dios me da valentía. No es fácil hablarle a tu enemigo, ¿eh? No es fácil pararse delante de tu peor enemigo, hablar y que tu enemigo se quede callado. Es tiempo de testificar de Dios. Es tiempo de hablar, porque son los últimos tiempos. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo le pides que te dé sabiduría para educar a tu hijo, para estar en el trabajo, para cambiar de trabajo? ¿Cómo se lo pides? ¿Sabes cómo te enfocas en Dios? Dejando tus afanes. Si buscas en Filipenses 4, del 6 al 9,
Dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Deja de ver tus necesidades, deja de ver tus afanes. Enfócate en Dios. Él sabe lo que ocupas, Él sabe lo que necesitas. Él sabe a qué obstáculos te vas a enfrentar. Él te dará la solución. Por último, cuando se terminó el sepelio de mi mamá, muchos de ustedes me mandaron muchos mensajes. Y hay un mensaje que me mandó Laura que dice, que Dios te guíe para ayudar y testificar a tu familia. Qué grueso, ¿verdad? Cuando estaba por terminar el sepelio, esta cosita me empezó a hacer ruido. Yo dije, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? O sea, pues yo llevaba un dolor muy grande. Cuando se acaba el sepelio, me doy la vuelta y les digo, gracias por acompañarnos, por el amor y el respeto que le tuvieron a mi madre. Y pusieron unos ojos así de grandes como platos, porque la muda habló. Mi familia casi no me conoce la voz y piensan que soy muda, porque yo no contesto ni me involucro en las pláticas de ellos, porque no son nada edificantes. Y después de darle las gracias, les dije, mi madre me enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas. Y solo amando a Dios puedes honrar y respetar a tus padres. Quiero cantar una canción. No, bueno, mis hermanas casi se azotaban. Me volteo, levanto las manos y empiezo a cantar. Canté esa canción que dice que Dios es más bello que los lirios de los valles. Termino de cantar, me volteo y estaban llorando. No por mi voz, que no es nada afinada, pero Dios hace cosas a través de ti. ¿Sabes dónde agarras el valor para hacer esas cosas? Cantar delante de la gente que no te conoce, que no es creyente, se necesita valor. Y más si estás en el sepelio de tu mamá. Dios hace cosas maravillosas contigo y con tus sentimientos. Cuando yo estaba cantando esa canción, el dolor se transformó, cambió. Como cuando tienes una uña enterrada y que la cortas, sientes un dolor terrible. Pero al momento que sacas el pedazo, ese dolor cambia. Johnny nos platicó la semana pasada que cuando él le entregó lo que tenía ahí escondido para él, Dios hizo algo. Dios me dio una gran paz, una gran tranquilidad cuando estaba cantando. Y el dolor cambió, pero necesitas atreverte. Necesitas tener una comunión más íntima con Dios, conocer este libro y practicarlo. El caballo necesita tiempo para aprender a estar delante de la sangre, para escuchar los sonidos que lo espantan. Necesitas tiempo de comunión para ser fiel, para hablarle a otros, para testificar con tu vida. Que este versículo, la comunión íntima de Jehová, es con los que le temen, con los que le buscan. Ahí es donde Dios te va a revelar los secretos de su corazón.